Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos otra semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! El Lanzarote Quemao Clash abrió el periodo de espera de su octava edición, que de nuevo situará a la Santa y la ola del Quemao en el epicentro del mejor surf y bodyboard a nivel mundial. Otro de los eventos más esperados que abre su periodo de espera es el Galicia Big Waves, que reunirá a los mejores del mundo en la modalidad towing, en torno a la ola de O Portiño, en A Coruña. Victorias de Samuel Brito y Teresa Padilla en el Campeonato de España de Bodyboard 2023 celebrado en Galdar. Además, triunfos de Amaury Laverne en la categoría Máster y de David Valladares en Dropney. Medalla de oro para la marbellí Sara Almagro en el Mundial de Surf Adaptado celebrado en California. Quinto puesto para el equipo español en Huntington Beach, con un total de 8 metales de manera individual. Nuevo éxito de la gran carrera del Mediterráneo Sub Race 2023, que en su quinta edición reunió en la localidad alicantina de Santa Pola a lo mejor en la modalidad de larga distancia de stand-up paddle. Si hay alguien que realmente está llegando a los límites de su surfing, ese es el hawaiano Nathan Florence. Pendiente de las marejadas otoñales en Europa, esta semana se le ha visto en algún slab por las Islas Azores. El chileno Cristian Merello vive pendiente también de las grandes marejadas. Pichimelu, Nazaré y Puerto Escondido son las tres puntas de su triángulo vital. Y esta vez tocó hacer parada en México. El 11 veces campeón del mundo, Kelly Slater, nos presenta su nuevo proyecto de ola artificial en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, y ya hay quien la denomina como el nuevo Desert Point. La World Surf League hizo público que la australiana Lauren Ever estableció un nuevo registro con la ola más grande surfeada a remo por una mujer. Fue en Outer Reef, costa norte de la isla de Oahu, Hawái. Y con esta última noticia de Récord Guinness nos despedimos. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.